su voz, melodiosa brisa que el universo acogió. Con amor modeló la vida al detalle, con amor nos la dio nuestro Padre. Ojo mensajero de la palabra de Dios, voz que clama en el desierto, destello de sol. Preparar y allanar el camino a su carne, exclamar, proclamar por su sangre. Y la palabra mostró su luz y fue encarnada en plenitud. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gran resplandor de Hijo de Dios, de gloria y de verdad. Muy buenos días de nuevo, muy querida familia de Radio María. Digo de nuevo para los que no me han oído, porque esta mañana teníamos un pequeño diálogo con Monseñor Muría en Sexto Continente, porque, querida familia, vamos a entrar en un sprint muy importante de la primera parte de la campaña, en la parte final del Adviento. Hoy, viernes, mañana, sábado, el domingo, el lunes, el martes, hasta el miércoles, la Nochebuena. Tenemos todos los días, vamos a tener un programa especial, mucho esfuerzo de nuestros voluntarios al teléfono, mucho esfuerzo de nuestra parte al micro, y pedimos vuestro esfuerzo porque ciertamente sois muchos los que estáis colaborando, pero se nota mucho, es inevitable pues que personas que antes podían hacer aportaciones mayores, hay una generación de personas que ya el Señor ha llamado a su presencia y se va notando también la crisis económica. También hemos tenido problema ajeno a nuestra voluntad que les ha pasado a varias ONGs con el tema del envío de los boletines por el correo. En fin, todo esto está haciendo que vayamos despacito en esta campaña y vamos a hacer un esfuercito en esta semana para que ya el día 24, la Nochebuena, podamos presentar en la cuna del Niño Jesús pues un esfuerzo de todos, porque repetimos, no pedimos que uno haga lo que no puede, sino que todos aquellos oyentes de Radio María que todavía no han colaborado este año o nunca, sobre todo los que nunca, los que siempre se lo han dejado a otros, que no se lo dejemos a unos poquitos, que si vemos el bien que hace esta radio, que lo vemos y lo palpamos todos constantemente, y luego leeremos algunos testimonios que siguen llegando, pues pongamos de nuestra parte también ese donativo que puede ser pequeñito, pero que no lo dejes a otros, que no sea una cosa que le cae siempre a los de siempre. Esperamos tu ayuda, vamos a intentarlo entre todos, pastores, magos, niños, jóvenes, ancianos, Simeón, quien sea, todos unidos, camino de Belén. Y en este momento, desde las 8 de la mañana, hay voluntarios a ese teléfono que es un teléfono de transmitir esperanza a través de la radio, porque con tu ayuda, con tu donativo y con tu testimonio, esto va a seguir adelante. ¿A que sí, Paloma Niño? Buenos días. Buenos días, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues seguro que sí, porque la verdad que siempre nuestros oyentes en estas campañas nos sorprenden y nos dejan ver pues la gran generosidad que tienen pues con Radio María, y precisamente porque la radio les ayuda y quieren también que ayude a otras personas. Así que, bueno, seguro que vamos a seguir creciendo en esta campaña. Segurísimo que sí, y además estamos ya en la fase final del Adviento, esta semana de las antífonas de la O. Vamos a tener este programa especial, como siempre, un poco de todo, momentos de reflexión, de oración, de entrevista a dos grandes voluntarios de la radio, uno que lleva muchísimos años dejándose aquí de todo. ¡Ay, qué hemos oído a las 9 de la mañana, Paloma! A ver. Pues el programa de todos los días a las 9 de la mañana, Palabra y Vida, con el Padre Manuel Horta. De todos los días y de casi todos los años, porque lleva un montón de años el Padre Horta. Pues luego hablamos en directo con él, también con otro voluntario que lleva menos tiempo, pero que gusta mucho todo lo que nos cuenta. Bueno, pero lo primero de todo, como siempre, la oración en esta semana tan mariana. Ayer Nuestra Señora de la Esperanza. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Como siempre, el primer donativo es rezar bien, con devoción, con fe, con esperanza, no como Zacarías. El Evangelio de hoy nos dice que no creyó la buena noticia de que Isabel estaba embarazada, no lo creyó. Es que a veces nos cuesta creer las buenas noticias. Dios hace milagros. Vamos a pedir a la Virgen María esa fe, esa esperanza. Vamos a encomendarnos a ella. Pedimos que os unáis con Paloma y un servidor y le decimos a la Virgen:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, todos los ángeles y santos de Dios, rogad por nosotros. Pues querida familia, vamos adelante en este programa especial que tenemos esta mañana, en este 19 de diciembre, en esta última semana del Adviento, avanzando en nuestra campaña que le ha costado el inicio, le está costando, pero vamos siendo cada vez más los que queréis aportar, los que no queréis dejar de pasar este año santo, sin que termine este año santo, que tú no te hayas convertido en parte activa de este proyecto. Bueno, pues recordamos, oración, momentos de reflexión, que enseguida tendremos. Momento de testimonio. Paloma, ¿cómo pueden compartir nuestros oyentes qué hace Radio María en sus vidas? ¿Por qué la escucháis? ¿Por qué ayudáis a que siga adelante? Pues pueden hacerlo especialmente de dos formas. Una es el correo electrónico, testimonios@radiomaria.es. Ahí recibimos pues vuestros testimonios y experiencia con la radio de una forma más larga, ¿no? Si queréis escribirnos un correo un poquito más extenso, testimonios@radiomaria.es. Y por medio del número de WhatsApp, el 668-594-383, pues vamos recibiendo vuestros pequeños mensajes. Por ejemplo, aquí ya nos dicen buenos días y que han hecho un bizum de 10 euros para esta campaña. También que ha llamado un señor para darse de alta, hacer un donativo, y cuenta que su mujer está ingresada en una residencia con Alzheimer. Esto pues le ha provocado a él que haya tocado fondo, pero gracias a Radio María está saliendo. Pues son los testimonios que nos vais mandando en este número de teléfono, el 668-594-383, y los esperamos así, pues en un mensajito pequeño escrito o también en una nota de voz de no más de 30 segundos. Nos impresiona siempre, pues eso, lo que uno hace aquí, una palabra, un programa, un donativo, se convierte en que alguien que lo está pasando muy mal, con la mujer ingresada con Alzheimer, que es tan doloroso cuando vemos que nuestros seres queridos van perdiendo la cabeza, y sin embargo, ¿cómo le ayuda a esta persona, a este matrimonio, esta radio? ¿Y cuántos testimonios de este tipo? Esta mañana leíamos otro precioso de Eugenia, que nos decía, hace 10 años iba en el coche camino del trabajo, descubrí Radio María y gracias a ella encontré el amor de mi vida, Jesucristo. Y es como si tuviera 10 años yo ahora, porque voy creciendo y avanzando en la vida espiritual. Es increíble lo que hace Radio María. Y nos contaba Paloma, Monseñor Munilla, esta mañana, que el domingo pasado llamaron al obispado, un domingo. Llamar al obispado no es habitual. Y entonces, dice, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Una familia que vive en Emiratos Árabes Unidos. Y dijeron, pues vamos a ver si hay suerte y podemos hablar con Monseñor Munilla. Y bueno, pues se puso y le contaron que allí, que hay unas limitaciones terribles para la libertad religiosa, tienen que buscarse la vida. ¿Qué han hecho? Se han puesto a oír la familia durante meses los 1000 y pico programas del catecismo que explicó Monseñor Munilla. Y bueno, vamos a oírlo mejor, que nos lo cuente en sus propias palabras que ha dicho esta mañana. Estaba recientemente, un domingo a punto de salir, y me dicen, hay una llamada que está entrando, bueno, una llamada de fuera al teléfono del obispado. Un domingo es un poco raro, pero bueno, me la pasaron, y entonces resulta que era una familia, fíjate, una familia española que está en Emiratos Árabes, que allí, fíjate tú, que están ahí en Emiratos Árabes, y que ellos claro, allí no existen iglesias católicas, etcétera, o sea, es decir, que ojo, allí hay que cultivarse, y entonces esa familia había tomado la decisión de formarse escuchando el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ellos estaban escuchando el catecismo que yo había explicado en años anteriores, sí, que está ahí en el podcast, y habían tenido la santa paciencia de la familia entera de escuchar todo el catecismo entero. Ojo, todo el catecismo entero, que son unos héroes, porque son 2.800, 2.900 puntos. O sea, imagínate, se han escuchado 1000 y pico audios, ¿no? Entonces, habían concluido y entonces habían decidido salir a hacer una comida para celebrarlo.
Y entonces se les ocurrió, oye, ¿y si intentamos llamar al obispo a ver si también le participamos? Entonces llaman y tal, y aquí por una chiripa entró la llamada y yo la cogí. Entonces iban a celebrar, fíjate, una comida, vamos, pues sencillamente para compartir la alegría de haber recibido, ¿no?, desde Radio María toda la explicación del catecismo allí en Emiratos Árabes, ¿sabes? Y yo decía, madre mía, es increíble lo que puede llegar a ser la efectividad, de la labor que se realiza, ¿no?, en este mundo que nunca mejor dicho es un sexto continente, ¿sabes? Es un sexto continente. Así es. O sea que yo creo que esto es efectivo. Creo que uno dice, a mí me gustaría ayudar, pero me gustaría que el lugar al que yo dirijo mi ayuda sea efectivo. Porque, hombre, uno quiere que lo que él da se invierta bien, ¿no? Yo le diría a los oyentes, creo que esto es verdaderamente efectivo. Es un lugar en el que mi ayuda se va a multiplicar, va a cundir, se va a producir un poco el milagro de la multiplicación de los panes, ¿eh? O sea, por lo tanto, yo también animo a todos los oyentes a decir, pues sí, y si esto lo hacemos entre todos, porque estoy convencido de que los que suelen aportar, que son muchos, pero por muchos que sean los que aporten en las campañas de sostenimiento de Radio María, son una pequeña parte de la audiencia. Sin duda alguna, la mayor parte de la audiencia, pues hombre, pues no suele contribuir económicamente, ¿no? Entonces, y si lo hacemos entre todos, la verdad es que claro, eso sería muy distinto, no mucho más sencillo. O sea que yo animo a todos los oyentes, estamos en un Adviento, estamos acercándonos con el burrito, nos estamos acercando a ese portal de Belén, y creo que esa ofrenda al Niño Dios pues va a ser muy del agrado, ¿no? Muy del agrado de José y de María, de ver cómo a ese niño que nace le regalamos un altavoz para que esa palabra hecha carne resuene en el mundo entero. Pues eran las palabras hace 2 o 3 horas de Monseñor Munilla esta mañana en su programa, con esa anécdota. Es que es increíble, no te puedes imaginar que unos programas de Radio María se los escuche una familia en Emiratos Árabes Unidos, más de 1000 programas, lo celebran en una comida y anima a don José Ignacio, pues eso, si queremos, mira, esto sirve para algo, vaya que sí sirve, es que no te puedes imaginar para lo que sirve, porque una persona que estaba desesperada, pues el Señor le da la esperanza, evita quizá incluso, tenemos testimonios de personas que ya tenían programado su suicidio, personas que tenían ya también la separación del matrimonio, personas que tenían cita para un aborto. Y muchas personas que vuelven a la Iglesia, que se convierten, que se confiesan después de 20, 30 años. Esto es eficaz. Cuéntanoslo. Por eso estábamos comentando que en estos programas compartimos vuestros testimonios. No nos esperábamos este testimonio que nos ha contado don José Ignacio, pero sí que nos contáis muchas cosas. Por ejemplo, esta mañana nos decían de una persona, fíjate, Palomita, tú que eres una chica aquí bien apañada y que cuánto siempre os gusta ir bien arregladas y bien peinaditas. Mira pues lo que nos contaban esta mañana. Aquí tenemos una oyente, María Teresa, que dice que ha donado pues el dinero que tenía destinado para la peluquería, además pues, en estas fechas, y ha hecho su donación para Radio María con ese dinero. Y ayer nos llegaba desde Israel 75 euros. Pues esto es la gran familia de Radio María. Cuéntanos tu experiencia con Radio María en esos 2 cauces, ese WhatsApp 668-594-383 o en el correo testimonios@radiomaria.es. ¿Y cómo puedes ahora mismito hacer lo que decía don José Ignacio? Que lo hagamos entre todos, que no solo dejemos a una pequeña parte de los oyentes, que todos seamos colaboradores de este programa. Pues ahora mismito hay voluntarios al teléfono y hay líneas libres además. Podéis hacer estos donativos pues de muchas formas, como cada día están nuestros voluntarios ya conectados. Vamos a desearles también un buen día a nuestros voluntarios que desde primera hora de la mañana pues están ahí cogiendo el teléfono. Es ese 91 822 8010. Ahora lo repetimos por si alguien queréis ir cogiendo el bolígrafo para apuntarlo, pero si en este momento llamáis, hay líneas libres. Es muy fácil hacer el donativo de esta manera, porque si ya habéis hecho más donativos, pues simplemente tenéis que decir qué donativo queréis hacer a esta campaña, la cantidad que sea, y si os pasa por el banco, pues rápidamente. Y además, pues conversáis un ratito con nuestros voluntarios. Si es la primera vez que lo hacéis, pues ellos mismos os van a tomar los datos de vuestras cuentas bancarias y os pasan el donativo que sea, y también
también se hace de una manera muy rápida. Si no, ellos mismos os pueden decir las otras formas que tenemos de donar para los que tengáis alguna duda, pero todas ellas están también en nuestra página web, que es muy fácil de acceder en radiomaria.es. Vais a acceder a esta página. En la parte de arriba, superior derecha, encontráis una pestaña que se llama Donativos y ahí tenemos todo lo relativo a los donativos, cómo donar ahora en ese mismo momento también a través de la página web, incluso la información del testamento solidario. Pero bueno, ahí por ejemplo, si vais a donar ahora, pues encontraréis las diferentes formas. Podéis hacerlo con tarjeta bancaria o también con otras fórmulas. Y de hecho, en esa pestaña de donativos, donde pone cómo donar, pues encontráis todas las formas de hacerlo, de donar. Vienen también las cuentas bancarias para los que prefiráis pues hacer una transferencia o ingresar en efectivo el dinero en vuestro banco. También se puede hacer en la oficina de correos. Y ahí mismo, en esa página de cómo donar, pues tenéis la opción de hacer una donación periódica o una donación puntual que queríais para esta campaña. Le dais a donar ahora y ahí podéis poner vuestros datos de la tarjeta o incluso con PayPal, Google Pay y otros métodos. Se hace de forma sencilla. Y luego también pues ese método tan fácil que es el Bizum, que podéis entrar a vuestra aplicación de vuestro banco y buscar ahí, hacer un donativo, un envío de dinero a través del Bizum a una ONG. Ahí nos buscáis como Radio María, pero lo más fácil es poner el código 38048 y ya pues aparece Radio María, 38048 en ese Bizum. Tened cuidado que el Bizum en este caso no se pone un número de teléfono, se pone ONGs. ¿Y cuál es el código de la ONG de Radio María, de Amigos de Radio María? El que ha dicho Paloma, 38048. Pero lo más sencillo, como nos ha dicho también Paloma, es ahora mismito coger el teléfono, lo más sencillo y lo más personal, porque así hablas un instante con ese voluntario que lleva desde las 8 de la mañana, desde el día 9 de diciembre, al teléfono un montón de horas, le das las gracias y le cuentas lo que quieras. Es otra forma también de decir el testimonio rápidamente y das tu donativo. 91 822 8010 y enseguida nos ponemos en contacto con voluntarios de programación que nos van a contar también su experiencia en Radio María. Pero os dejamos ahora con buena música y que cojáis ese teléfono y que nadie quede sin poner su granito de arena, que puede ser 50 céntimos o 5.000. Eso ya depende de las posibilidades de cada uno, pero que nadie se lo deje a otro, que nadie mire a otro lado, que no termine este Adviento sin tu donativo a Radio María. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús andaría sobre el agua? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús salvaría nuestras vidas? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús daría vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmaría la tormenta? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas sus mejillas, besas el rostro de Dios. Tiempo de Adviento, tiempo de escuchar más la palabra de Dios, tiempo de oración, de mirar con María a Jesús, de prepararnos a recibirle. Y para esa labor en Radio María tenemos muchos programas relativos a la palabra de Dios. Y uno de los más veteranos y de más esfuerzo sin duda, porque es diario desde hace muchos años, es
esta sintonía que estamos oyendo. Paloma, ¿de qué es esto? Pues esta es la sintonía que conocerán bien nuestros oyentes del programa Palabra y Vida, que dirige el padre Manuel Horta pues desde hace muchísimos años aquí en Radio María, y donde nos comenta pues el Evangelio del día y nos ayuda, ¿no?, mucho a empezar la mañana pues escuchando este programa, que también además pues es el padre Manuel Horta realiza el programa Ciudadanos del Cielo los viernes, tal día como hoy, a estas horas. Y casi a estas horas, o sea que vamos a tenerlo también. Pero hoy tú con sabes, nosotros. Paloma, ¿cuál fue el primer programa que hizo el padre Horta? Pues eso no lo sé, creo que El no. compendio del catecismo. Sí, el compendio del La catecismo. primera edición del compendio, porque se acababa de publicar, la hizo el padre Horta. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo cuente él desde cuándo colabora en Radio María, por qué colabora en Radio María y si ve los frutos de entre sus miles de apostolados. Manuel Horta, buenos días. Muy buenos días, padre Buenos Luis días. Fernando. Buenos días a todos. Bueno, cuéntanos, tú eres andaluz, ¿verdad? Yo soy andaluz de Sevilla, aunque muy asendereado, he vivido en muchos sitios. Incluidos estudios en Bélgica, creo recordar, ¿no? Sí, he estudiado en Bélgica, he estado viviendo también en Madrid, en casi todas las provincias andaluzas he residido. Bueno, ¿y desde qué año te enganchó el padre Esteban Munilla para Radio María? Pues como tú has recordado hace un momento, yo empecé comentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que estaba para salir, porque cuando empecé todavía no estaba en librería, en el curso 2005-2006, el curso 2005-2006, por tanto en octubre fue hace 20 años. Qué bueno. Y luego he continuado, llevo 19 años ya cumplidos con Palabra y Vida. Madre mía. Un poquito menos. Casi 20 años día a día, bueno, obviamente de vez en cuando tus días de retiro, de descanso, pero la verdad es que con una gran fidelidad. Un poquito, sí, pero estoy muy contento porque realmente también hablabas tú que la repercusión y el bien espiritual que yo me doy cuenta, y es el ánimo que tengo cada día, que hace a muchísima gente. Es tremendo. Como viajo mucho con motivo de los apostolados, ¿no? Y ejercicios y retiros y predicación por todas partes, me di cuenta porque es raro, no existe el sitio donde a lo mejor he tenido simplemente una misa en una parroquia de cualquier lugar de España y después de la misa se acercan, usted es el de Radio María. Y digo, yo soy uno de los de Radio María, pero es llamativo hasta qué punto Radio María llega a tantísimos lugares, a tantísimos hogares extraordinarios. Estaba pensando, padre Manuel, que a mí me pasó algo parecido, porque yo ya estaba aquí en Radio María y le escuchaba el programa, pero nunca no le conocía físicamente. Y entonces en un viaje a Fátima, entré en la misa en la capilla de Fátima y salió un sacerdote y empezó a decir la misa y era usted. Y digo, es el padre Manuel Horta, no puede ser otro por la voz. Y luego pasé a saludarle después y fue muy bonito conocernos allí. Sí, en la capeliña, sí, me acuerdo perfectamente. Qué bueno. En muchas ocasiones ha pasado. Y hace muy poco, hace 10 días, un taxista en Sevilla, Qué bueno. me ha reconocido, sí, claro, he puesto Radio María, entonces te conocen en muchas partes por la voz, de cara no, pero por la voz me reconocen. Pero bueno, el bien, ¿no? Porque lo importante no es que me reconozcan, claro, sino lo que dicen a continuación, lo que cuentan, de cómo la palabra de Dios llega a ellos y cómo Radio María es realmente para ellos como un ángel de la guarda que les está recordando constantemente la presencia en sus vidas de Dios y de María. Eso es lo importante, eso es realmente lo valioso. Un esfuerzo que se añade a las muchas tareas, pero que entonces, lo que decía esta mañana Monseñor Munilla, que es de esas cosas que uno dice, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Eso es, exactamente, vale la pena, merece la pena, ¿no? Merece la pena el sufrimiento, vale. Eso es lo que, pero digo, eso es lo que a mí me alienta después de tantísimo tiempo, porque ya un poquitín los años pesan, ¿eh? Claro que sí. Pero encima también tú mismo fue cosa tuya ofrecer por esa importancia de los santos en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Ese programa. Dinos algo de este programa, también cómo lo haces, siempre has leído cosas de santos y viste la conveniencia de contar a los oyentes. Eso es.
la idea surgió porque yo, al hacer Palabra y Vida, muchas veces mencionaba al santo del día y contaba algunas cosas. A veces yo me di cuenta de que me pasaba, que contaba demasiadas cosas y ocupaba una buena parte del programa hablando de la vida del santo. Luego me quedaba yo con la preocupación de que le estaba robando tiempo a la palabra de Dios. Y por eso yo digo, pues vamos a procurar no alargarnos tanto la vida del santo en Palabra y Vida, y otros programas donde podamos hablar, incluso dedicar varios programas a la vida y a las virtudes de los santos. Y efectivamente, yo leo con bastante frecuencia biografías o incluso obras escritas por los santos, a veces que ya los he tratado en Radio María y sigo, ¿no? Y cuando una personalidad de un santo me interesa, pues termino apasionándome por él y queriendo saberlo todo y leyendo muchísimas cosas. Entonces, algunas veces, pues, algunos santos, pues, casi los realizo casi sin necesidad casi de documentación, porque me pongo a hablar y ya está. En cambio, otros santos, pues los voy descubriendo incluso a la hora de prepararlos para hablar de ellos en el programa. Qué bueno. Pues sí, es este programa Paloma que Ciudadanos tenemos del Cielo, que estaría ahora mismo pues 11:30 los viernes, ¿verdad? Sí, sí. 10:30 en Canarias. Eso es. Y bien por la palabra de Dios, bien por la palabra de Dios encarnada en la vida de los santos, ¿verdad? Pues llega a muchas personas el bien de Radio María. Pues estamos en esta campaña entre todos, unos más de 80 sacerdotes que ponéis mucho esfuerzo de preparar esos programas y otros aquí en las labores de la radio y muchos pues ayudando con su oración. Pues, conventos seguro que también tendrás la experiencia, ¿no? Cuando vas a conventos de, sobre todo religiosas mayores, que nos dicen, mire, yo ya es que me formo con Radio María. Seguro que tienes también alguna experiencia de este tipo. Totalmente. Precisamente este sábado pasado pasé todo el día en un convento de monjas mercedarias en la provincia de Sevilla. Y las monjas me contaban que ellas tienen la misa a las 8:30 de la mañana. Yo se la celebré el domingo. Y dice que inmediatamente que termine la misa diaria, que es un poco antes de las 9, se van a desayunar y durante el desayuno tienen puesta Palabra y Vida. Sí. y siguen el programa pues hace lo menos 15 años. Y es como una rutina para ellas, ya en el desayuno, poner en el comedor la radio y escuchar Palabra y Vida. Dice, a veces lo cogemos un poquito empezado, pero siempre escuchamos Palabra y Vida. Y en fin, y bueno, y religiosas mayores en este convento y en otros, las pobres tienen que pasar mucho tiempo solitas porque están enfermas, no pueden salir de la celda, y junto a su crucifijo y su rosario, el aparatito de radio para escuchar Radio María. En muchos lugares, no solo en uno. Ciertamente. Y también te diré, que esto a lo mejor no lo sabes, que en ejercicios espirituales, en las comidas, yo ya he visto en varias tandas poner Ciudadanos del Cielo. La vida de los santos. Qué bueno. Así que es un efecto multiplicador que hace el Señor en esta radio. Sin lugar a dudas. Sí. Pero para eso... del Cielo también es conocido. A veces me pregunta, ¿usted es de la radio? Lo veo, sí, el de Palabra y Vida. Y me han dicho, ¿y Ciudadanos del Cielo? Toma. Eso. Efectivamente. Pues le damos gracias al Señor. Nosotros ponemos los panecillos, los pececillos, y el Señor hace el milagro. Y es el milagro que pedimos en esta campaña, oraciones y donativos y testimonios. Pues muchísimas gracias al Padre Manuel Horta, sevillano, que desde allí... A vosotros por llamarme. Oye, os voy a tener muy presente porque voy a pasar casi toda la Navidad hasta el 6 de enero en Tierra Santa. ¡Anda, qué bien! Bueno. Sí, y entonces me voy a acordar de vosotros. El día 31 de diciembre celebro la misa en Getsemaní. Y voy a ofrecer pues todos los sufrimientos y todos los problemas, y voy a dar gracias por ello, por todos los sufrimientos y problemas del año. Y el 1 de enero a las 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, el 1 de enero, celebro la misa en el interior de la tumba de Jesús, que es el lugar de la resurrección. Mi grupo se queda afuera porque no caben allí más que 2 personas, y lo voy a ofrecer pues para
pedir la alegría y la esperanza para todos nosotros. Para el grupo de peregrinos y para todos los oyentes de Radio María, lo voy a tener muy presente a las 5:30 de la mañana, empezando el año en la tumba de Jesús, pidiendo el gozo de la resurrección para todos. Donde estaba el Big Bang de nuestra salvación. Muchísimas gracias, Padre Horta, unidos en oración en Navidad, en ese viaje, en esa peregrinación a Tierra Santa de una manera muy particular. Un fortísimo abrazo. Un abrazo, Navidad. Padre. Feliz Navidad. Sí, un abrazo. Adiós. 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 Bueno, no hay más que decir, es que es increíble, sí, y nadie se piensa que esto lo habíamos preparado, ha sido una llamada así, a lo primero porque no es tan fácil pillar al Padre Horta y él mismo lo ve, ¿no? El esfuerzo que le va costando, cómo no, todas las mañanas, santo cielo, tener preparado Palabra y Vida y luego encima todos los viernes este programa precioso que a estas horas normalmente oímos. Hoy no, porque para que pueda haber programas como ese y esos, pues hay que tener estas campañas. Es que el Señor tiene la necesidad de los panes y los peces, no solo de la voz de tantas personas buenas que hacen aquí programas, sino también de los medios materiales. Por eso estamos en la campaña, estamos en la parte más importante, la preparación final del Adviento. Esta semana de Adviento es también la semana fundamental de la campaña, nos lo indican las experiencias de todos los años. Hemos empezado este año más con algunos problemillas, pero seguro que si todos los que hasta ahora nunca han donado este año dicen, ya es el momento, hombre, ya está bien, que siempre soy oyente y nunca se me ha ocurrido llamar, aunque sea para dar un gesto, un euro, lo que sea, el detalle, entre todos podemos hacerlo. Si hay quien lleva casi 20 años haciendo ese esfuerzo diario de esos programas y tantos otros, tú no podrás coger ese teléfono. Ahora mismito, como hacen el esfuerzo los voluntarios, están ahí desde esta mañanita, muchos voluntarios, hay líneas libres. Paloma, recordamos ese número de teléfono para convertir ese pan, ese pez, en un milagro que nadie sabe dónde va a llegar. Pues anotamos ese número, es el 91 822 8010. Lo repetimos de nuevo, 91 822 8010 y ahora mismo tenemos líneas libres. Seguimos recibiendo también vuestros mensajes en el número de WhatsApp, el 668-594-383. Y aquí nos manda un testimonio María. Nos dice, buenos días, y nos dice, Radio María para mí es mi compañera de vida. Buenos días, señor, y buenas noches, señor. Pues que desde ahí, que quiere decir que escucha pues todo en Radio María, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche. Y nos dice que está pasando una situación muy dura. Tengo 3 hijas y una nieta que poco a poco se fueron alejando de mí y ya hace 3 años que no sé nada de ellas. Mi sufrimiento de madre es ilimitado. Si no fuera por Radio María, no sé dónde estaría ahora. Aunque es cierto que en estas fechas estoy algo triste, pero sin perder la esperanza en Dios, de poder celebrar con ellas el nacimiento de Jesús en sus corazones. Aprovecho para pedir por mi deseo. He hecho un donativo y haré también una aportación mensual, que ya lo hacía antes. Nos da las gracias, nos dice también que Dios nos bendiga y que la Virgen nos proteja bajo su manto. Feliz Navidad y abrazos para todos. Pues feliz Navidad también para ti, María. Esto es una familia, compartimos alegrías y sufrimientos, claro que sí. Todos unidos en oración encomendamos a esta hermana y le damos las gracias porque tiene esas 2 formas de donativo que son las ideales. Por un lado, algo fijo, una contribución mensual o trimestral, que puede ser pequeñita, mediana, grande, pero es muy interesante porque no tiene uno que estarlo recordando, no te olvidas, ya está, lo dejas ahí, cuando quieras la cambias o la anulas si no puedes. Pero luego estas otras, estos donativos ya puntuales en las grandes campañas especiales, que sobre todo son esta de Navidad y de mayo. Luego tenemos esa otra muy particular en el Pilar, que es para regalar radiolinas a personas necesitadas. Pero los donativos así especiales que pedimos son, sobre todo ahora, para Radio María España, en estos días. Pues ahora estamos en ello, estamos en la semana principal de esta campaña, preparándonos
a recibir al Niño Jesús. Tendremos el día 24, la Nochebuena, a las 10 de la mañana, aquí en la capilla de Radio María, que la ofreceremos por todos los que estáis colaborando en esta campaña. Venga, para entonces hay que preparar esa cuna. 91 822 8010. Recibimos más mensajes. Hay una oyente que nos dice gracias por acompañarme cada día y que ya ha dado su granito de arena. Otra oyente también nos dice lo mismo, que ha enviado su granito de arena y nos pide oración por Herminia. Hay también un colaborador nuestro que ha estado cogiendo el teléfono y nos dice que una donante también pide oración por ella, se llama María y lo está pasando mal. Y luego pues nos escriben desde Australia, nada más y nada menos, preguntándonos cómo donar a través de PayPal. Le contestaremos ahora por el WhatsApp, pero como ya hemos explicado antes, si accedéis a la página web de Radio María, radiomaria.es, arriba del todo de la página hay una pestaña a la derecha que pone donativos y en cómo donar vienen todas las formas de donar. Entre ellas encontráis donación periódica o donación puntual y ambas se pueden hacer pues tanto con tarjeta bancaria como por PayPal, que nos preguntaba este oyente, y como también por Google Pay y otros métodos. Así que os invitamos a acceder, los que viváis fuera de España especialmente, pues a la página web, porque desde ahí podéis hacer también vuestros donativos. Así es. Y os pedimos también que sigáis compartiendo esos testimonios de lo que hace Radio María en vuestra vida. Antes nos contaba el padre Horta, pues como cualquier sitio que va, pues le llega esos ecos del bien que hace realmente Radio María. Y nuestros voluntarios nos cuentan también a través del correo, a veces nos resumen llamadas. Así lo ha hecho, por ejemplo, Rafael, que dice: estoy emocionado con el testimonio de María Luisa desde Alicante, que ha querido dar un donativo de 50 euros. Dice que lleva 8 años sin poder comer ni beber. Le dan los alimentos por vía. Tampoco puede andar. Está casi todo el día solita. Su marido tiene que trabajar y no llega hasta la tarde. Así que dice que no sabemos el bien que hace Radio María, que le hace mucha compañía, le da fuerza. Su paz la da Radio María. Somos una mano del Señor y María. Que le encantaría hablar con el obispo, claro, que lo ha intentado, pero de momento no ha podido. Lo que nos contaba esta mañana de Emiratos Árabes, eso fue un pequeño milagro. Ya lo conseguirá, pero en cualquier caso, somos familia, estamos unidos, y se emocionaba Rafael al saber eso, una persona que está pasándolo tan mal físicamente, sola, y cómo le ayuda Radio María. También Manuela llamó para dar un donativo. Escucho Radio María desde que me levanto. Hace ya 18 años. Y le decía a la voluntaria, no sabe lo que me ayudó Radio María, sobre todo durante el tiempo que estuve enferma. Conocí Radio María por un sacerdote que nos la aconsejó y al que siempre le estoy agradecida. También Teresa Cantos, Manuel de Villena, de 80 años, han dado, madre, un donativo de 1.000 euros y dicen: gracias por la magnífica labor que hace Radio María. Yo la conocí en el confinamiento y ya no me he separado de ella. Son muchas personas que en la pandemia, en ese confinamiento, descubrieron Radio María. María Jesús Oliva, con 2 amigas, se juntan desde Zaragoza y dan 150 euros. Está muy bonito eso de juntarse, claro que sí. Victoria de Cádiz, ¿había recibido un ingreso extra? Pues hala, dona a Radio María 300 euros, porque dice somos su sombra. También dona a los sacerdotes para ayudar a la Iglesia. Y así dice, es como se puede pasar una feliz Navidad. Feliz Navidad si has hecho el bien, si ayudas a los demás. Sonia Narcisa de Madrid iba a hacer un donativo de 50 euros, pero ha recibido un dinero con el que no contaba, así que en vez de 50, 150 euros. Toma ya. Bueno, esto es realmente, Paloma, es una gran familia, esto es una locura de amor. Y seguimos compartiendo esos testimonios también
a través del WhatsApp. Sí. ¿Tienes tú aquí alguno más? Nos siguen llegando, nos dice otro oyente. Buenos días, acabo de hacer mi donación, 30 euros, gracias por tan grata compañía. Y un abrazo fuerte al padre Manuel, que ha estado con nosotros hace unos minutos, el padre Manuel Horta, del programa Palabra y Vida. Nos dice que es fiel a las enseñanzas y que, vamos, que le encanta Radio María. Y luego la oyente que nos preguntaba desde Australia nos dice que Radio María es una compañía como la de nuestra madre, que sus niños y ella pues escuchan Radio María y son colombianos en Australia. Y Radio María ha apoyado mucho a la formación en la fe de sus hijos. Feliz de escuchar la Radio de la Virgen. Esto no es la primera vez que lo escuchamos. No. Tenemos muchos oyentes españoles que están fuera. Me acuerdo también de una familia de Alemania hispanos, que incluso terminó participando también en el programa de La Hora Feliz y que nos decían eso, que los niños se formaban en la catequesis y también para no olvidar el español, escuchando mucho Radio María. Así que bueno, es un testimonio que también nos ayuda. También nos escribe nuestra compañera Lorena, que ayuda a coger el teléfono, y dice que decían una persona que ha donado 500 euros y quiere que demos las gracias a todos los que hacen posible esta radio, sacerdotes, personal, voluntarios, le ayuda mucho. Y dice Lorena que al decir esto se ha emocionado esta persona. La verdad es que nos emocionamos todos, porque esto es algo que supera al humano, es algo realmente impresionante. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con otro voluntario, pero os dejamos otro momentito musical para que volváis a coger ese teléfono, porque vuelven a quedar líneas libres para los que todavía no os habéis incorporado a esta semana final del tiempo de Adviento. Vamos con ello, 91 822 8010. Que canta amén, no callarán nuestras voces, amén, y damos gloria a tu nombre, amén, solo tu amor es eterno, amén, nos diste vida a tu lado, amén, por tu cruz somos salvados, amén, eres el Rey por los siglos, amén, toda rodilla se dobla ante ti. Amén, sí, hágase. Así dijo María, hágase en mí. Así estáis diciendo muchísimos. Yo hago lo que puedo de mi parte. Amén. Quiero que se extienda la palabra de Dios. Quiero que llegue al mundo entero. Quiero que llegue la vida de los santos, la vida de los misioneros, como enseguida nos van a contar, para que todos seamos misioneros. 91 822 8010. My friends, we are called all for one and one for all to mend our broken streets, to serve among the least. No sé, Dios, acabo de hacer un donativo, o me lo han cobrado esta noche, un pequeño donativo y humilde porque no puedo hacer uno más grande. Y quiero darle las gracias a Radio María por tanto bien como hacen a todos. A mí me ha ayudado muchísimo, llevo oyéndola desde hace 6 años por ahí y me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Gracias a ti. No hay donativo pequeño y no hay comparación entre un donativo del tipo que sea, da igual, y el bien espiritual como el que hace este hermano. O nos cuentan aquí otro testimonio. Compañeros de Radio María, feliz Navidad
Yo este año no puedo donar lo que quisiera, pero sí quiero aportar mi granito de arena subiendo mi suscripción 5 euritos más todos los meses. Así que, bueno, es una gotita más y entre todos, poquito a poquito, sacaremos adelante la radio de la Virgen, que es tan necesaria para todos. Pues una manera estupenda de donar es esa, el subir la suscripción, porque eso ya es un donativo que cada mes va a estar ahí. Esto es la gran familia de Radio María, cada uno como en casa, cada uno que haga lo que pueda, que todos colaborando, evidentemente, cada uno según sus posibilidades. Y también esa colaboración que es de tipo personal y que antes oíamos a un sacerdote, pero tenemos muchísimos voluntarios en Radio María. Tenemos unos 80 sacerdotes, pero tenemos muchísimos laicos. Y uno de ellos, en el ámbito de las misiones, tenemos bastantes programas. El otro día entrevistábamos a Mireia García, que tú la conociste cuando la Dana, ¿verdad, Paloma? Pues sí, fuisteis allá a pudimos Valencia. estar allí con ella en Alfafar en concreto y nos ayudó también para sacar adelante aquel programa, ¿no? En medio de la Dana. Y ellos pues hacen este programa, La Aventura de la Fe, y entrevistan siempre a misioneros. Y luego dentro de los programas de obras misionales pontificias, pues tenemos Iglesia en Misión, tenemos Misión Posible. Y tenemos pues el programa con el que vamos a conversar ahora, en concreto con uno de sus 2 colaboradores. Es el programa Pequeñas Historias Misioneras. Y bueno, pues está dirigido por Justo Amado y también está Javier López. Y en concreto, pues hoy vamos a hablar con Justo en esta mañana. Justo Amado, al que le escuchamos contar unas cosas preciosas. Bueno, preséntate, Justo, buenos días. Buenos días, Justo. Hola, buenos días. No, pues, vamos, encantado de estar en Radio María, sobre todo para dar gracias a la radio de la Virgen, pero también a los oyentes, porque esto es, como se dice, una familia, ¿no? Que decía usted, Padre Luis Fernando, pero sobre todo porque nos dejan a las obras misionales pontificias llevar lo que es la animación misionera, que es que no nos olvidemos de las misiones. Y vamos, solo puedo decir gracias. Aunque sea voluntario, pues soy un voluntario agradecido. Claro que sí, pero en concreto, cuenta por si alguien no lo ha oído, porque además hemos ido cambiando el horario. Este año, ¿verdad, Paloma? Tiene de noche y por la mañana, ¿verdad? Sí. El programa Pequeñas Historias Misioneras. Cuenta un poquito de dónde surge esto, pues de dónde viene ese tu gran conocimiento de tantas historias misioneras. Bueno, también esto es lo del burro que va tantas veces al pozo, que se sabe el camino, ¿no? Porque pues en el fondo nació porque yo llevo 25 años trabajando en las obras misionales pontificias. Cuando yo llegué aquí a las obras misionales pontificias buscaba pues el típico relato estilo los del Padre Segundo Llorente, un jesuita que estuvo en Alaska de misionero, entre las nieves, los esquimales, y entonces buscaba ese tipo en aquel momento de libros y no lo encontré. Entonces pues es la respuesta, ya que no está, pues hagámoslo. Entonces lo hice en publicaciones de las obras misionales pontificias, pequeños relatos que en el fondo lo que muestran es un poco primero mi sorpresa ante las historias de los misioneros, que son increíbles, y ante las historias de la evangelización y también de las personas a las que llega el evangelio, la respuesta que tienen. Entonces esa sorpresa mía es lo que quiero manifestar en el programa, y que de pequeñas historias misioneras. Prácticamente es eso. Y de hecho es lo que intento, que creo, y creo que a veces se logra, que sientan los oyentes, ¿verdad? Pues no sé, los últimos programas, el último ha sido cómo nació la iglesia en Malawi, y que sabemos cuándo comenzó, hasta la hora, el día y la hora. Caray, cuenta un poquito. O sea, eso fue en 1901. Parece que habían intentado entrar los misioneros en lo que es Malawi. Es un país que está a la izquierda de Mozambique, el país que está enfrente de Madagascar, ¿verdad? Intentaron entrar, los padres blancos no lo lograron, hubo otra expedición, tampoco lo logró, también porque había problemas con las potencias coloniales de aquella época, y por fin los monfortianos, los religiosos de la Compañía de María, cruzaron un río, entraron en lo que es actualmente el Malawi, y uno de ellos, a las 2 de la tarde, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, a las 2 de la tarde puso una imagen de la Virgen, qué curioso, Radio María, para consagrar la evangelización de Malawi a la Virgen, a ver si esta vez lo lograban.
Y pues, si lo lograron hace 15 o 20 días, hubo un encuentro de infancia misionera que había como 1000 niños, todos de Malawi, con un obispo de Malawi, Qué bueno. con catequistas de Malawi, sacerdotes de Malawi, eso en 125 años, que hay pues 8 millones de católicos en Malawi desde aquella medalla de la Virgen. Desde aquella medalla, esa semillita Increíble. ha dado ese fruto. Por cierto, es una de las naciones a las que creo que en 2 ocasiones hemos ayudado con nuestra maratón, y además tuvimos el programa de África, Sí, con Beatriz Luengo. sí, pero antes lo llevaba un seglar que estuvo viviendo en Malawi durante tiempo, y a una de sus hijas la llamó África por el amor que cogió a Malawi, ¿no? Y realmente es una maravilla, pues ese esfuerzo de los misioneros, que muchas veces la primera generación son mártires, ¿verdad? En muchos de los países. Es cierto. Así Y que si no son mártires de sangre, pues son mártires por las enfermedades. sí, que todo. hay naciones, tengo entendido, que hay unos cementerios tremendos, ¿no? Pues a los 10 años o así ya habían muerto todos los misioneros por las enfermedades que se cogían cuando apenas a poco había vacunas, etcétera, etcétera. Pues son historias que, es verdad, hemos oído hablar Francisco Javier y 3 o 4 grandes, pero hay muchísimas, y eso es lo que pretende este programa, que llevarnos infinidad de gestas, ¿verdad? Gestas que son todas para hacer una película, vamos, de cada uno. Es que esa es la palabra. La palabra es gestas, porque en el fondo son héroes que lo hacen por nada. O sea, a nivel humano no reciben ni un sueldo. O sea, rompen los esquemas de cualquier interés personal. Es increíble. Pues, y la suerte que tengo es que pues llevo 25 años tratando a gente así. Y la suerte que tenemos en Radio María Paloma es que podemos aprovecharnos de todo lo que ha conocido justo en este programa que se emite, recuérdanoslo. Sí, se emite ahora los miércoles de manera quincenal a las 6:30 de la tarde, las 5:30 en Canarias. Y bueno, la verdad es que justo cuentas unas cosas que te quedas a veces con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo han podido pasar estas cosas? Y muchas veces incluso cómo las ha podido descubrir justo, porque hay historias ahí. Es otra gesta. Que esa es otra gesta. Mejor no contarlo, porque yo creo muchísimo en la providencia y de verdad que es así como las encuentro. Pues nada, os aconsejamos, queridos oyentes, es un programa de media horita, pero vamos, que vale mucho la pena porque enardece el corazón saber cuántos hermanos nuestros llevan 20 siglos dejándose la vida por Jesucristo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a Justo, que nos ayudas a conocer toda esa historia tan poco conocida de tantos héroes anónimos. Un fuerte abrazo, Justo, y gracias, feliz Navidad. Muchísimas gracias, Venga, Justo. Feliz Navidad, Radio María. Feliz Navidad. Un abrazo. Pues vamos terminando para prepararnos al Ángelus, recordando algo que le ocurrió a un gran compositor cuya composición más famosa, el Mesías de Händel, que decimos, hablamos de él, pues tantas veces oímos, ¿no? En Navidad, en Pascua. Era un hombre de fe, y tuvo muchos éxitos, pero sus últimos años estuvieron llenos de penalidades. Él estrenó precisamente el oratorio del Mesías en 1742. Y unos años después, el hombre se estaba quedando ciego. En 1751 había iniciado la composición de Hafta, y cuando llegó a la penúltima escena del segundo acto, tuvo que suspenderlo. Al comenzar el coro, «Cuán sombríos, oh Señor, son tus designios», se vio obligado a detenerse y anotó: «He llegado aquí el miércoles 13 de febrero, impedido de continuar a causa de mi visión de mi ojo izquierdo». El 30 de agosto ya había perdido la vista y escribió, pues, o a través de una persona que tomó nota: «Eclipse total, el mundo se ha borrado». El 6 de abril de 1759 aún tiene fuerzas, a pesar de estar ciego, para tocar la parte de órgano del Mesías, pero sufrió un desmayo a la mitad de la ejecución.
lo llevaron a la cama y ya no se levantó. Y murió sábado santo, y aquel año era 14 de abril. Y 3 días antes, el 11, había escrito: quisiera morir en Viernes Santo en la esperanza de reunirme a Dios, mi dulce Señor y Salvador, el día de su resurrección. Pues bien, estamos en este tiempo de Adviento preparándonos no a celebrar la muerte y resurrección, que aunque todo está unido, por supuesto, en Cristo, sino el inicio de esa salvación, haciéndose hombre y naciendo por cada uno de nosotros, entrando en un mundo con sus penalidades. De hecho, nace en la calle, en un lugar de animales, y poco después va a sufrir la suerte, entre comillas, de tantos hermanos nuestros que tienen que dejar sus casas. Hablábamos de África, ahora mismo cuántos desplazados en varios países por guerras, por persecuciones. Hablamos de otros países con una persecución religiosa terrible, en Asia, bueno, para qué hablar de lugares como Corea del Norte, como Vietnam, como la propia China comunista, aunque no sea con el aspecto tan sangriento de una Corea, pero vaya, cuántos sacerdotes católicos, laicos y obispos están en las cárceles. Y sin embargo, con esperanza, con alegría. En el Catecismo de la Iglesia Católica estoy recordando algunas de las anécdotas que contaba aquel santo obispo vietnamita. Está su proceso de beatificación en camino, Monseñor Francisco Javier Van Thuan, de una familia de mártires, y que estuvo casi 15 años en las cárceles comunistas, y con esperanza y alegría y con amor nunca dejó de perdonar y de amar. Pues vamos a terminar este momento, luego hablaremos un ratito más después del Ángelus, pues con ese recuerdo de Händel, con esas palabras tan bonitas de que quería morir en la esperanza de reunirme a Dios, mi dulce Señor y Salvador, el día de su resurrección. Y con ese aleluya que él compuso y que cantaremos también de una manera con mucho gozo el día de Navidad, el día de su nacimiento, y por supuesto sabiendo que todo va a terminar donde el Padre Horta va a celebrar la Santa Misa el día 1 de enero, en el lugar, en la capilla, en el sitio exacto de la tumba de la que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Nos preparamos a Ángelus con la alegría de esta aleluya de Händel. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Este evidentemente no es el de Händel, sino uno muy famoso también, pero esto es lo que pasa a veces con los mandos de la radio, que ha aparecido un aleluya por otro. Pero bueno, es el aleluya, es la victoria de Cristo. Este sí que es.